¿Cómo se puede dudar de Dios viendo ahí al pueblo de Israel? ¿Cómo se puede dudar de la existencia de Dios viendo a la cultura más antigua de la humanidad ahí todavía hablando de Dios? Lo religioso, por supuesto. Y el tema de hoy que nos ocupa es la religiosidad. He dicho otras veces que la palabra religión viene del latín religare, que significa establecer ligas, conexión, lo que estábamos hablando uno con uno. Pero para que esta religiosidad se dé en el pueblo, bueno, tú puedes pensar, tengo una niña antiespírita aquí saboteándome en el tema, para tú conectarte con Dios, con los espíritus, con los seres, tienes una historia, tu historia. Y tú vas a ir creciendo en esa historia personal. Pero ¿cómo tú haces para que un pueblo entero se conecte con esa realidad? ¿Cómo tú lo haces? Bueno, a través de la gestación, de la creación de una cultura que comparte ese pueblo. A través de los valores y principios que tenga esa religión, esa fe. Y eso hace que se vaya arraigando esa fe en ese pueblo, en esa gente. Por ejemplo, para mí es muy cómodo hablar con los cubanos de Changoye, Mayao, Chum, porque ya está arraigado a nuestra cultura estos términos. Y entonces me lleno de felicidad cuando Rosemary, cuando Eva, cuando personas de otras culturas se acercan con tanta vehemencia y fe a nuestra religión. O sea, se va estableciendo, nuestra religión tiene un toque importante que vendrá ahorita, se va estableciendo una cultura en ese pueblo. Esa cultura viene acompañada de tradición. O sea, para que haya una cultura, tiene que haber música que identifique a ese pueblo, que muestre la identidad de ese pueblo. Tiene que haber arte, tiene que haber historia en ese pueblo que muestre, explique y cuente ese pueblo. Tiene que haber hasta comidas típicas de ese pueblo. Y ya tú identificas a los cubanos, la carne de los argentinos, por Dios, y los uruguayos, pero ya no tiene problema, ya aman a los argentinos. Las comidas identifican ese pueblo, son parte de esa identidad. Y evidentemente la religión va arraigada a esa cultura y ya se establece la conexión. ¿Y cómo tú rompes o cómo tú atentas contra la religión, contra la fe? Fracturando esa cultura, rompiendo esa cultura, borrando esa cultura, atentando contra esa cultura y maybe en muchos momentos aprovechándote de los resquebrajos, o sea, los puntos débiles de esa cultura. Si no entiendes esto, no entiendes nada. ¿Ok? ¿Cómo era tu nombre? Legacy, ¿verdad? Que te llamas Legacy. Oye, ni porque te llamas Legacy, que viene de realidad. Yo te voy a atender toda la noche. Y voy a estar con mucha paciencia porque eres muy linda. Y estás llena de luz. Nada más que era un llamado para ver si te concentras en el librito. Bueno. Igual, Legacy, amor de mi vida, no perderé nunca la paz ni el orden de lo que te voy a contar. Es complejo, ¿eh? Legacy, porque vamos a hablar de historia y se me olvidan las cosas. Bueno, ¿te das cuenta? Ahora dónde estaba. O sea, que ya es un hecho arraigado a ese pueblo culturalmente hablando. Y ese hecho arraigado a ese pueblo culturalmente hablando va creciendo contigo. Es muy difícil que cuando tú hables con alguien y le recomiendes un Padre Nuestro en esta cultura no se ría de ti en la cara. Y cuando tú le hables del Ave María o de un versículo bíblico,
o de lo que tú quieras que envuelve a esa cultura no se ría ni te vea por loco, porque es parte. ¿Y por qué pasa eso? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que ustedes mismos, aquí nosotros, muchos de nosotros que practicamos esto, no creemos en esto. Muchos sí, y todos estamos en un proceso de crecimiento. Esto no es un reproche, es una explicación del hecho. Por ejemplo, ¿por qué el emperador Adriano, el emperador romano Adriano, en el año 135 después de Cristo, le pone definitivamente el nombre a esta tierra donde estuvo el reino de Judá? Esta tierra habitada por los judíos, que fue en el pasado la tierra de Canaán de Galilea. ¿Por qué? La tierra prometida, que este pueblo de Israel, huyendo de Egipto, atravesó el Mar Rojo y fue peregrinando hasta esta tierra, que según la Biblia mana leche y miel. Manaba. O sea, y en el año 135, el emperador Adriano, después de Cristo digo, llama a esta tierra Siria-Palestina o Palestina. Pero ya un tiempo antes, este término de Palestina significa en hebreo el pueblo que habita la costa sur de Canaán, es lo que quiere decir. El pueblo que habita la costa sur de Canaán. Y se refería a los filisteos, que era una civilización antigua que luchó. ¿Ustedes recuerdan el cuento bíblico entre David y Goliat? Sí. ¿Recuerdan? David era hebreo y Goliat era el gigante filisteo. O sea, fue una cultura con la que se enfrentó Israel en aquel tiempo, o los judíos. El caso es que empezaron a llamarle Palestina por los filisteos. Por eso es que se conocía la provincia romana, cuando tiempo de Jesús, como Palestina de Judea, donde dice el inculto, por llamarlo finamente, de Nicolás Maduro, este capo de la droga, ahora comprobado, dice que Jesucristo era un niño palestino, refiriéndose al conflicto actual. ¿Qué hombre más exacto para ser inculto, por no decir un disparate, o no, el que lleva? O sea, pero después, en el año 135, ya Roma, a través de Adriano, le ponen Palestina a este sitio, porque quería romper, desbaratar la cultura judía, porque eran demasiado fuertes en su cultura, porque era muy difícil que lo hicieran creer en otro Dios que no fuera Yahvé, o como le llamen, porque era muy difícil que lo hicieran romper sus costumbres matrimoniales, culinarias, porque era muy difícil que se pudiera conquistar el corazón de una persona que tiene una fe tan arraigada. Es muy difícil que te hagan esclavo en todo tu ser cuando la fe tuya está arraigada a tu alma. Es muy difícil que te rompan, que te fracturen, si es verdad que esa fe está arraigada. ¿Y cómo empieza el proceso? Intentan fracturar la cultura. Y entonces Adriano, el imperio romano, fue el imperio más grande de la historia. El más grande, no ha habido otro en la historia. Le cambia el nombre para atacar, atentar contra fracturar esa cultura. Tampoco lo lograron, pero fue un buen intento. Bueno, pasa el tiempo, ya después pasa toda esta época y ya grandes pasos de la historia a esta zona ahí. Esto es parte de cultura, A esta zona ahí, quien le retoma el nombre Palestina es el
los ingleses, después de la Primera Guerra Mundial, que le vencen la guerra al Imperio Otomano, se apoderan del territorio y le vuelven a poner el nombre que tenía antes con los romanos de Palestina. Sitio donde vivían y coexistían pacíficamente judíos, que fueron los primeros en vivir ahí, árabes, estos árabes que hoy se dicen palestinos, que es falso, y es una mentira creada, y cristianos. Bueno, mención cultural, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Simple, porque el que creó la revolución palestina fue un egipcio que se llamó Yasser Arafat, que tristemente le dieron el premio Nobel de la Paz, y creó toda una causa en torno a este proceso para atacar a Israel, para atacar la cultura de un pueblo, para romper la cultura de un pueblo. Y no voy a entrar en el conflicto que está pasando porque tiene que saber la historia, porque es inverosímil el nivel de imbecilidad, perdónenme, ahora sí lo voy a decir, el nivel de imbecilidad y de oportunismo que hay con el tema. El caso es que el tema sobre lo que estoy hablando es que hace falta romper, fracturarte culturalmente, arrebatarte la fe. Y no lo hacen como los primeros siglos de la historia del cristianismo, cuando un emperador romano tomaba preso a un cristiano y le decía: jura delante del César que tú no crees en Jesucristo, que tú no vas a seguir esa doctrina y que tú amas al César que es tu Dios. Y los cristianos decían: no, mátame, quémame, tírame a la fiera. No se pudo hacer así. El imperio más grande de la historia no logró doblegar la fe en Jesucristo y se creó Occidente apoyado en esa cultura cristiana. Esto es importante que lo tengan claro. Eso es Occidente. Con los valores de esa cultura. Decía al principio que la religiosidad o la fe se está apoyada en la cultura, en los valores y principios de esa doctrina o de esa fe, y eso es el arraigo, y esa verdad te lleva a ser coherente con esa fe. Después hablaremos de eso. O sea, son los ataques. En Cuba, por ejemplo, un país que se funda, una república, que tuvo una época de oro, que logró ser una isla así, caballero. Ustedes saben que los padres dominicos llegan a Cuba y dicen: en esta isla no hay nada, aquí no hay nada, ¿de qué van a vivir esta gente? Y los padres dominicos, estos sacerdotes de la orden religiosa de Santo Domingo de Guzmán, es importante que sepan que cristiano y católico es lo mismo, porque hay gente que viene del norte. Estamos en una época que la cultura es impresionante, las lagunas mentales. Y estos sacerdotes dicen: aquí hace falta crear algo, una industria, porque esta gente ¿de qué va a vivir? Entonces traen la caña de azúcar y la siembran y le dan la posibilidad a los cubanos que desarrollen una industria. Y cabrón, Cuba, que es una isla así chiquitica, en libertad, en medio de la república, libertad económica, libertad de empresa, el capitalismo, que es el mejor sistema que hasta hoy ha existido en la faz de la tierra. No hay otro. Todo lo demás es falso y mentira y trampa. Te lo digo yo, que vengo de la cuna del socialismo. Esa desgracia diabólica que se creó para acabar con la cultura y nuestra fe. Allá voy. Cuba se convirtió, esa islita, en el primer productor de azúcar del mundo entero. Ay, María, por Dios. ¿Y cómo se fracturó? Bueno, la plaza cívica que hizo Fulgencio Batista es la plaza de la revolución. Yo le llamo de la robo-ilusión. Y se le cambiaron los nombres a las calles y los nombres a los lugares públicos para cambiarte la cultura. Es el mismo principio del Imperio Romano cuando le ponen al país de los judíos Palestina. Es para desarraigarte de tu cultura. Y se prohibió que los niños fueran bautizados por la iglesia. Y se prohibió que las señoras entraran a la iglesia. Me contaba Antulio, un gran espiritista, que puedo llamarlo mi mentor. Estaban los fanáticos, locos, que hoy medio están muertos de hambre. O quizás escondidos aquí.
con machetes, daban en el piso para asustar a las viejitas que iban a la iglesia de la Merced, por ejemplo. Y las viejitas daban la vuelta al machete y entraban a la iglesia. Y se mantuvo la iglesia abierta con dos viejitas. Yo todavía, que soy del otro día, estuve presente cuando estaba en mi high school, en misas con dos viejitas, para romper la cultura. Y lo lograron acabar con los valores. Y empezó entonces la famosa llamada libertad de la mujer, por ejemplo. Que no fue ninguna libertad. Nació, se proliferó el desastre moral en la sociedad. El aborto va a ser algo normal. Y muchos de ustedes tienen en la cabeza la idea de que el aborto es algo normal, eso no pasa nada. Si ahí el niño, yo me escuché a una mujer aquí en este país, fue una mujer muy imbécil, muy imbécil. Perdónenme. Ella me dirá, es mi criterio, bueno, y el mío es que usted es un imbécil. Diciendo que el niño no tenía nombre. Y como no tenía nombre, no era una persona. A ver, María, por Dios. Bueno, el tema del aborto, bueno, ya pasó el tema, muchos temas que uno va arraigando al cuerpo, a la mente, y va rompiendo con lo que tú entiendes, según lo que es el orden, o el orden que has aprendido. No voy a entrar ahora a explicar nada, no creo que ustedes entienden muchos, pero busquen información, lo que quieran, porque yo tampoco entendía. Yo no nací en Cuba en el capitalismo, yo nací en el socialismo avanzado, además. Esto sí es verdad, ¿eh? Así que piense que también, porque a la gente siempre le pone más años de lo que uno tiene. Y yo un día me encontré de frente al debate del aborto, por ejemplo. Hoy estábamos hablando de los pastelitos, esta fue Greta, me llevó a la casa y llevó unos pastelitos guayados. Y estábamos hablando de pastelitos guayados, caballeros, en Cuba habían, antes de que yo naciera, antes del desastre, habían pastelitos guayados, son los cubanos, los que venden aquí en Miami, son los que hacía Cuba. Y yo no los conocía en Cuba. Y así, podemos hablar de otras cosas. Cultura culinaria, se rompió la cultura culinaria. Usted iba a cualquier casa de un cubano y le daban una taza de café. Lo mínimo que te daban era café. Bueno, pues ahora ni café, por supuesto. Ni agua, con agua en la pila. En la llave, no sé cómo le llaman universalmente a ese artefacto que usted abre y sale agua. Bueno, el caso es que esto es romper una cultura y esto es atentar contra la fe, directa o indirectamente. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer a la inversa? Hacemos el santo muchas veces y buscamos por objetivos que no son el arraigo de esa fe en nosotros. Hay muchas personas que hacen el santo, que van al santo, que van a consultarse, que le ponen las frutas al santo, que le dan el pollo de lenguada, que hacen las obras que sean. No, por una fe arraigada a mí. No porque yo crecí en esa cultura y porque yo estoy convencido que el lenguaje existe y que Dios existe. O sea, yo estoy convencido. Me pase lo que me pase. No es discutible. No es discutible que exista Dios. Pero es que tenemos que ser muy, perdónenme otra vez que sea tan agresivo, no, me reservo el derecho de ser así, perdón. Hay que ser muy imbécil en el siglo XXI para dudar de la existencia de Dios, señores. Ahora mismo, el que no lo sepa, que lo sepa, hay una discusión en la comunidad científica entre idealistas y materialistas y no saben qué hacer los materialistas al haber descubierto los idealistas que el universo se expande, es fino y tiene fin como tuvo un principio. Y todo lo que tiene, si tuvo principio, si tiene fin, tiene un principio. Y es el efecto, es la ley de causa y efecto. La primera ley en la que se basa el espiritismo. Y hay mucho más investigaciones. Hay que ser un imbécil o un ignorante para dudar de la existencia de Dios. Tú puedes decirme que no crees en esta religión nuestra, que tú no entiendes nada de eso. Y tú puedes decirme que no entiendes la otra y la otra, pero tú no puedes decir que tú eres ateo. Porque a este nivel, entonces tú eres un ignorante, perdón. Yo no estoy haciendo proselitismo, estoy hablando de ciencia, ¿eh? Okay, algo diferente. No, ahora no. Ahorita, como estaba diciendo lo del infinito y demás, lo del universo. Entonces, la gente muchas veces va al santo a buscar otra cosa. La sanación, la salud. Entonces, ¿qué dice la gente?
No, pero es que me dice todo en salud. Y claro, como lo dice todo en salud, yo te paso la mano y no te critico, porque como parece que es de imbécil hacer santo. Como parece que es de imbécil, la persona, para no sentirse imbécil, tiene otra fe adentro, tiene una cosa adentro que es verdad. Pero para no sentirse imbécil, dice, no, pero es que yo me lo hice por salud. Oye, pero qué feo eso. Oye, lo hice porque lo creo. Lo hice porque amo esto. Lo hice porque me convenció de esta fe y porque me abrazó. Y me inundé de ese amor. Esto llegará el momento, pero esto lo hemos perdido. ¿Y por qué lo hemos perdido? Porque nos han expulsado a Dios del alma. Nos han desarraigado de Dios. Y caminamos por la vida con miedo, agresivos, temerosos. Y caminamos por la vida con inseguridad. Y las cosas no se realizan porque la fuerza de la fe es la fuerza de la fe. Es eso que se realiza por la energía que tú le impones. Y evidentemente la gracia de Dios. Si tuviera fe como un granito de mostaza, diría Jesucristo. Tú podrías mover una montaña de un lado al otro. Dirías a este monte, muévete para ahí y se moverá. La fuerza de la fe es la energía que va contigo. Que te inunda, que te impulsa, que te lleva hacia adelante. Y nos han desarraigado. Y le hemos permitido a la gente que nos desarraigue. Miren qué simple. Una madre con un hijo. Yo no lo voy a dar al niño, ni lo voy a bautizar, ni lo voy a hacer santo, nada de eso. Porque el niño tiene que escoger cuando sea grande qué quiere, qué camino quiere. ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú le vas a dar a tu hijo una herencia? Sí. Tú vas a luchar por una casa, porque tú eres un buen padre, una buena madre. Por una cuenta bancaria, para cuando tú no estés en este mundo, que él tenga esa herencia. ¿Y la herencia espiritual dónde está? ¿Qué tú le vas a dejar como herencia a tu hijo? Para que él se agarre de la fe, para que él tenga algo de que agarrarse como tú un día. Ave María, por Dios, le van a seguir haciendo el juego a los imbéciles, a los que realmente son los dominadores. Eso como el cuento, el mismo historia, no. Me lo hice por salud, yo no quiero meter. No. ¿Por qué te escondes? San Pablo diría una frase hermosa: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo de mi fe, porque mi fe es poder de Dios. Y eso no me hace fanático. Eso me muestra como un hombre enamorado. Enamorado de Dios. Cuando terminamos las mesas, muchas veces cantamos: porque estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Dios. Porque tenemos que encontrar la conexión con el Eterno desde el amor interno, de ese amor que nace de mí. Tenemos que enamorarnos del mundo espiritual y desear el mundo espiritual. Y se trata de esto, la fe, no es un comercio que te doy un pollo y me das millones. No es eso. Para que te den millones damos una vaca. ¿No? Sí, porque muchas veces la gente quiere las cosas con... No es un comercio. Es una conexión de amor. Es una relación amorosa, señores. Yo encuentro a mi abuela, que yo no tengo la gloria, en el lenguaje, y le doy un beso después como se encontró en mi casa, porque siento que él me ama, es mi padre. Y usted siente los gestos de amor del santo. Cuando piensas en una cosa que tú quisieras y alguien te la regala, yo me quedo frío. Y me siento enamorado y amado más aún en ese momento. Señor, tienes que desarrollar tú, señora, en tu vida esa conexión de amor con el Eterno, con Dios, con su mundo espiritual, con su ejército. Ave María, por Dios. Tiene que pasar el tiempo para que este arraigo penetre, y Dios sabe esto y lo sabía desde ya, desde siempre. ¿Qué pasó? Que las alaguas, entonces ocurrió el milagro. Nuestra fe viajó y se mezcló y nació un mix. Nuestras alaguas, estas mujeres llenas de luz, estas mujeres piadosas, estoy hablando de Funche Guaricondo o Loba Talao Changlá. Estoy hablando de Ayaí Leula Tuá, Timotea Alvear, Ni Changó. Y podría mencionar muchas más alaguas. Hay una película mía que está en YouTube que se llama Alagua, se escribe Alaguas. Estas alaguas fueron traídas, lo cuento un pataquín de un Ordun, que el Ordun Mare, que es Dios,
se dio cuenta un día que esa fe africana no iba a poderse extender al mundo desde África, por muchas razones. Dice que Yemayá pactó con una santa en una tierra lejana, que era una isla, pero que era la isla más grande de un archipiélago, para que esa fe viajara. Y la salida que tuvo, la manera más que tuvieron fue la esclavitud. O sea, cómo iban a llegar muchos seres humanos, hombres y mujeres, por grupos gigantescos, de un hemisferio al otro. La cultura tenía que viajar. Y la mejor manera, según los lugares, no estoy yo apoyando nada, porque voy a decir que yo estoy hablando de esclavitud. Yo no estoy de acuerdo con ninguna esclavitud. Ninguna, ni con la moderna, que hay muchas. Los médicos cubanos que son esclavos de ese régimen, por ejemplo. La esclavitud moderna es peor que la que hubo antes, y mira que la de antes fue terrible. Bueno, ¿cómo iban a viajar muchos hombres y mujeres para traer una cultura de un hemisferio a otro? Obligados. Porque por voluntad propia no iban a hacerlo, a lanzarse una aventura. Obligados. Y fueron tristemente obligados. Pero cuando esas mujeres maravillosas, digo mujeres porque los hombres, fueron las mujeres las que tuvieron en sus manos la transmisión de esa cultura y la autoridad para respetar y generar este mix, esta mezcla que se creó. Y lo más importante viene ahora. Los hombres estaban trabajando en la caña porque era la industria que había que defender, y estaban cortando caña y hacían trabajo de hombre. ¿Quiénes estaban en la casa sirviendo la mesa? Por eso es que hay sopera del santo, porque los santos iban en jícara. Pero como ellas tenían la llave de la vitrina, donde estaban las soperas guardadas, la vajilla, y las señoras ricas no tocaban la vajilla porque las que fregaban eran las esclavas, ponían los santos ahí mismo en la vitrina, y no estaban los ricos, no sabían que estaban forrados todos esos días de santos. Ahí estaba Batalaya, Mayao Chu, escondida. Por eso es que pasa la tradición de las soperas. Y esas mujeres se dan cuenta cuando en la iglesia católica, que eran obligadas a ir, no voy a hablar ya que la metrópoli española fue la más noble gracias a la iglesia católica. No voy a hablar de nada de eso, porque no es el tema, no es la esclavitud. A ellas le decían de Jesucristo, y ellas se acordaban de Obatalá, de la misericordia de Obatalá. A ellas le hablaban de la Virgen de la Caridad del Cor y se acordaban de Ochum, y empezaron a mezclar. Estos son ejemplos que pongo, medio algunos no tan exactos. Y empezaron a encontrar, que es lo más importante, sus principios y sus valores expresados en la cultura cristiana, paréntesis, católica, para que no se asusten, ¿no? Que tienen miedo a los evangélicos, que es lo mismo. Encontraron los mismos valores, y entonces ellas decidieron abrazar la cruz, y nació el espiritismo cruzado. Yo no estoy hablando aquí nada que no estemos practicando. Nació el espiritismo cruzado, que está compuesto por esta copa que representa a Jesucristo en el sacramento del altar, porque es la copa del cura en la misa del Señor, y las 7 vasos de agua, que Iliana pone 7 copas porque es muy fina, que representan a las 7 potencias africanas. Y es una mezcla maravillosa, pero una mezcla que comparte los mismos valores de Occidente. Dios es uno solo. Moyuba, olor fiolorum, olor lumare. Saludando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la Trinidad. Esto es lo que está queriendo decir cada frase. Y va nu, que descansen en paz, que tengan el descanso eterno estos seres que voy a mencionar. Frase de la misa católica. O sea, se crea una relación cultural hermosa, porque empiezan a marchar, a tener que ver los valores de esa fe africana con los valores de esta fe cristiana, subrayo católica, para que no se me asusten. Pero no hay que tener miedo a ninguna palabra. Entonces, nuestra fe viajó y se mezcló, nació un mix milagroso, porque nuestra civilización ya está cristianizada.
O sea, ya tenemos cientos de años practicando y viviendo dentro de la cultura cristiana católica. Subrayo para que lo entiendan. Y nuestra fe africana, nuestros alabas abrazaron la cruz, ya que entendieron que hablaban de lo mismo y perseguían los mismos principios. Algunas de las maneras para mantener o crear ese arraigo es la oración. O sea, un punto elemental que unía a las dos culturas, que ahora es una cultura y todos la practicamos, y nosotros practicamos, es la oración. Se dice que la religión africana es una religión de encantamiento, porque todo lo logra con la palabra. Cuando usted va a morir para Egun, usted habla. Cuando usted va a hablar con el santo, usted habla. Cuando usted va a hacer una ceremonia ritual en el cuarto en secreto, usted habla. Todo es moyuba y todo lo que usted habla es positivo. Todo lo que usted habla, después de esa vida vez, ahora no, me interrumpe. Todo lo que usted hace en el mundo religioso es hablar. Y a través de la palabra, usted logra el objetivo, eso es Obara. Y es exactamente lo mismo que pasa en la iglesia católica o cristiana católica. Subrayo. Eso es un elemento fundamental. Es fundamental esto lo aprendimos, esto tuvo que ver. Y empezaron, si ustedes pueden algún día en la vida, con ver la ceremonia de Odúa, que se hace en el santo. O sea, cuando es Odúa de santero, le llaman así. Es hermoso, una cosa, y ahí se explica, y Odúa es lo más grande para nosotros. Ahí se explica perfectamente las tres tendencias, se expresan en liturgia. Es una cosa, yo oficié una cosa hermosísima. No voy a entrar aquí en el debate, quién lo da, quién no lo da. No. Todo el mundo lo puede dar. El caso es que un tema importante es la oración. Y hay una oración que está en el libro en el Evangelio de Juan, de Lucas, capítulo 11. Y es una oración que fue cuando le preguntan a Jesucristo, los apóstoles le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Y él ahí entonces dice: cuando oren al Padre, digan así. Y nos enseña una oración que repetimos como si fuera una carretilla. Y hay que decirla meditando. Un ejercicio que me ha traído a traerles este tema, porque yo quiero que estas misas, yo quiero que esta casa rescate la espiritualidad. Yo quiero ver a una hijada, a una amiga, a una hermana, a un hermano que me diga: oye, qué bien me siento, compadre, con las oraciones, qué bien me siento, como la vida me ha cambiado de adentro para afuera. Y cuando usted convierte el alma, todo le cambia. Dale otra mano. Cuando usted convierte el alma, todo le cambia. Todo prospera, todo mejora, porque empiezas a tener una cosa que yo le llamo, señores, no es por esto, pero existe: poder. Empiezas a tener poder. Poder en tu palabra, poder en tus gestos, poder porque la energía universal, la energía divina, la fuerza espiritual te posee y empiezas a tener poder y haces una obra y funciona, y haces una plegaria y funciona, y le tocas la cabeza a alguien y funciona. ¡Ave María, por Dios! Entonces usted puede decirme: ay, qué pesado me estás hablando. Sí, claro que me vas a decir si tú eres víctima de este desastre materialista que estamos viviendo. Ay, qué aburrido, ¿sabes? Yo no pienso así. A mí me da una gracia, porque hay hijadas mías, ¿no?, que no se dan cuenta. Y yo digo, hay que darle paso a eso, porque tú no puedes cambiar un cerebro, ni el mío mismo, que estoy también en proceso. Soy víctima de lo mismo. No me estoy poniendo en el primer peldaño. En 2 segundos, tiene que pasar el tiempo. Y no es adoctrinamiento, es despertar, es abrir los ojos. Y me dicen: yo decido no hacer eso porque no me gusta hacer eso. Y entonces yo diría: ¿por qué caramba no me pregunta, padre, por qué tú me aconsejas que lo haga así? Yo no creo que lo deba hacer, pero ¿por qué tú me aconsejas que lo haga? Oye, dame la oportunidad. Ay, perdón, se fue. Dame la oportunidad de explicarte. Mira, hazlo así.
yo creo que es así, dame tus razones y lo conciliamos. Cosas muy sencillas, ¿no? Que no voy a traerlas a colación. Pero la salida, la respuesta de la soberbia, esa tonta respuesta, yo lo decido que es así, porque no puede ser de otra manera. Seas tú quien sea, no importa quién tú seas. O sea, si tú me dices padrino, yo entiendo que tú me tienes alguna estima o algún respeto a mi palabra. Que tú me digas a mí, yo decido no hacerlo así porque es mi decisión. Y yo, ok, está bien, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pregúntame, padrino, si de verdad me crees que tú como tu padrino, ¿por qué tú crees que debo hacer así? No quiero que te quedes con la duda, no quiero que te quedes con temor, ni que nuestra relación sea una relación floja, porque tú no tienes el valor de decirme las cosas. Pero pregúntame y conversemos, y a lo mejor tú... Y ahí está el cambio de la persona, este es el método socrático. Es justamente, lo descubrí ahora en este funeral. Hubo unos discursos maravillosos en el funeral de Charlie Kirk. Hablo de su señora, hablo del discurso de Donald Trump, que fue espectacular. Porque la gente repite y dice lo que dicen de Trump. Pero estoy seguro que no se han sentado a escucharlo hablar, para escuchar sus razones, ¿no? Y no quiero hacer de esto un speech político. Pero es cierto, usted puede repetir lo que dicen de mí. Y usted se hace una idea de lo que dicen de mí. Pero usted no me conoce. Siéntese y escúcheme, así me pasó a mí, con el asesino megalómano de Fidel Castro. Yo era un adolescente. Y él daba unos discursos, unas conferencias larguísimas, en plena década 90. Espérate, déjame sentarme a hablarlo, a verlo. Porque yo estoy acostumbrado a repetir lo que veo en Radio Martí, porque yo Radio Martí lo conozco. Y me senté a escuchar a Fidel Castro. Y me horroricé del ser humano tan desastroso que era este hombre. Y tengo mi criterio, te puedo contar cuentos de textos específicos, en discursos, en cosas, porque es un ser despreciable. Yo no repito lo que me contaron de él. Y yo estaba en contra de Donald Trump en el 16. Y en el 17, dije, espérate, déjame, no puede ser que todo el mundo esté equivocado, que todo el mundo lo vea, que todo lo que haga este hombre sea malo. Y me senté a escuchar los dos primeros discursos de la ONU y por ahí para allá, el discurso de los cubanos en el año 2000 de la Fundación Cubano-Americana. Y entonces tú escuchas a la persona y tú te haces una historia. Pero que tú, la soberbia te lleve a hacerte una historia, a discutirlo inclusive, y no tienes ni idea de lo que estás hablando porque tú nunca te has sentado a escuchar nada. Tú estás oyendo lo que dice del que dijeron lo que dijo. La manipulación de los medios de comunicación. Y así es como se desarraiga una fe. Estos son ejemplos que pongo en este presente. Así es como se desarraiga una fe. Tú rompes, tú fracturas a la cultura de la persona de esta manera, metiéndole, adoctrinándolo. Tú no tienes criterio, entonces estás yendo en contra. Y así es como se dice, por ejemplo, que los cristianos son un desastre y son fanáticos. Señor, ¿qué sabes tú? ¿Quién era Jesucristo y qué fue lo que hizo? Tú lo que sabes es de un pastor maybe que te dijo que la santería era mala y que era el diablo, y te dijeron lo que te dijeron, y tienes ese criterio. Eso no es el mundo de Jesucristo, eso no es la iglesia, eso no tiene que ser esto. No sé. El caso es que con la oración, Jesucristo nos muestra una oración que repetimos todos los días. ¿Y por qué tú hablas de Jesucristo? ¿Y por qué tú rezas el Padre Nuestro? Yo lo rezo porque cada vez que voy a una misa hay que hacerlo. Por eso. Ave María por Dios. Ave María por Dios. ¿Tú sabes entonces de dónde sale el Padre Nuestro? No, tú tienes que hacer. Si vas a hacer algo, hazlo. Porque, y entonces un niño o un adolescente que no sabe nada de la droga, se encuentra con un amiguito y como no tiene criterio, repite lo que el otro dice y se convierte en un adicto. Tú estás haciendo lo mismo. No, si usted hace el Padre Nuestro, hágalo con la convicción y el conocimiento de lo que significa esto. Y ahí le preguntan a él, Señor, enséñanos a orar, ¿cómo hacemos? Y entonces él dice, cuando oren, oren de esta manera. Yo les invito que en estos días, se termine el tema, un poquitico después, aguanta un poquitico ahí, que entre paréntesis todos oremos por favor por el papá de Marvin. ¿Cómo se llama tu papá?
Augusto Pedro Moreira Valdés. Vamos a orar por él. Es un hombre que me acaba de decir algo muy tierno, ella, que tiene muchas ganas de vivir. Está ahora, ha perdido la mitad de un pie por la diabetes, pobre hombre. Y ahora tiene una arteria obstruida. Vamos a rezar por él aquí. Yo te puedo apoyar en lo que sea, habla con tu padrino. Yo lo que quiero y respetar a tu padrino, que te haga las obras, y yo estoy aquí para servirte. Tú le dices a él inclusive que puede contar conmigo, ¿ok? Para apoyarte. Y todos sí podemos hacer, podemos orar por él. Todos podemos orar por él. Entonces, ahí está la respuesta de Jesús. Cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, este Padre nuestro es la primera frase. Es Padre de todos. Te dice la primera frase de esta oración universal, que es la más importante: Awan kulikyolofi, Awan kulikyolofi, Olo fioloyiki, Olo fiolo mío yare, Awan kulikyolofi, Awan kulikyolofi, Olo fiolo yiki, Olo fiolo mío yare. ¿Saben qué es eso? Ese es el Padre Nuestro en lengua africana. Y es un canto de Odúa. Y cuando usted le canta a Odúa, para que le abra las puertas a los espíritus, usted canta en esa secuencia de himnos preciosa, que es la música que acompaña mi película documental Al Agua. Porque empieza, todos los cantos de Odúa la hice a violín. Contraté una música, un músico del cielo. Y está la banda sonora de mi película, es un homenaje a los ancestros nuestros, y es con los cantos de Odúa. O sea que ese Padre Nuestro existe en lengua africana, y los esclavos, los africanos y los alaguas también lo rezaban, y tan fuerte fue aquello que se creó un canto para Odúa que dice: Aguán culiquiolofi, si agua es algo que venga a mí, ven a nosotros. Aguán culiquiolofi, olofio oloyiki, Padre Nuestro. Hay un principio moral que es Padre Nuestro, es Padre de todos. Somos hermanos entonces. Y un hermano no ofende al otro. Y un hermano no castiga al otro. Y un hermano no le echa brujería al otro. Y un hermano no maldice al otro. Y un hermano no le impone su fe y su visión de la vida al otro. Lo respeta, porque la primera dimensión del amor es el respeto. Un hermano ama al otro. No puede pasar en Inglaterra ahora que un grupo de musulmanes radicales estaban golpeando con palos a un hombre que iba caminando por la acera, o otro musulmán que arrastró a una pobre señora que estaba predicando su Biblia en la boca del metro en Ámsterdam, y él la ha arrastrado por los pelos y la ha tirado por el piso. No puede pasar, porque es Padre Nuestro. Y esos son nuestros valores. Los valores de lo que tenemos santos hechos, los valores de lo que practicamos el espiritismo, los valores de lo que estamos rayados, jurados en un fundamento, los valores de lo que seguimos en la fe cristiana también, porque para ser santo en nuestra tradición tiene que estar bautizado por la Iglesia Católica. Esos son nuestros valores, Padre de todos, Padre Nuestro. Y se resuelve en la familia, se resuelven las cosas en familia, no se puede atentar. Pero ¿por qué tenemos este destrozo de la cultura, de nuestros valores, que nos empuja a ponernos unos contra otros? Hay inclusive un precepto en la religión africana que dice que un molocha o un santero no le puede hacer daño a nadie, porque el otro tiene santo hecho. ¿Y saben lo que se hace? Está tu vecino ahí molestándote, que no te deje en paz, que no te deje salir ni sacar la cabeza por la ventana. Y usted va, ¿qué tiene hecho un vecino? Lleva allá, mi madre, mira, soy yo, fulana. Este hombre que ve aquí al lado se llama, esto es una metáfora, para la gente que tengo un micrófono puesto. ¿Quién tiene hecho de allá? No me deje en paz, usted le da las quejas de la guardia de la persona, para que la gente de la guardia de la persona lo corrija. Y usted le está explicando y puede hacer ya lo que quiera en cuanto a frenar un problema mayor.
Pero esto es un precepto que tenemos que despertar y cuidar. Padre nuestro, Padre de todos. Ahora que estás en el cielo es estar por encima de todo, señores. Refiere al mundo espiritual. Dios está en un mundo, un lugar. Ahí llegó la caridad del cobre, ahí llegó Ochun. Por eso es que dice que Ochun fue la única santa que es santa en la tierra y en el cielo. El pataquín es más largo, no lo voy a hacer ahora porque se van a aburrir. Más de la cuenta. Espero que les quede algo allá adentro, que les transmita algo. Que estás en el cielo es que estás en ese mundo. ¿Y por qué no podemos nosotros también vibrar en esa energía que se llama el cielo? Estar por encima de las miserias humanas. Estar por encima de las miserias. Hacer hasta humor con las miserias humanas que nos atañen a nosotros, no reírnos de otros, por supuesto. O sea, crecernos y pasar por encima. Esto de ponerme por encima es olvidar. A mí una persona X que un día aquí en una fiesta me sacó de quicio. Pobre hombre. Pobre hombre. Estaba enfermo pero no sabía y nadie lo sabía. Yo ni él. El caso es que yo lo vi a los meses y él estaba muy avergonzado. Y él caminando hacia un parque me pidió perdón. Y yo le dije, yo no tengo nada que perdonarte, compadre, yo no siento nada, estoy limpio por dentro. Estar a ese nivel del cielo es limpiarte el alma. No lo he logrado con otra gente, no lo he logrado con otra gente. Y me tiene que dormir por la mañana. No, te levantas muy tempranito del trabajo, tienes que dormir hasta las 10 por lo menos y empezar a trabajar. No, mentira. Pero no lo vuelvo bien. Y tú no sientes nada porque se te olvidó. Tienes que estar por encima de ese rencor. No puedes ser esclavo tú de ese rencor. No puedes arrastrar esa rabia todo el tiempo. Porque esa rabia te esclaviza, te destroza la vida. Santificado sea tu nombre. Ahí está. Yo oí un padre. Te oigo. Sí, porque este paz te da pie. Dale. Era espectacular y fue por coincidencia, pensé mandártelo, pero fue una cosa que revive todo lo que uno pasa en la vida y las cosas que te pasan con otros, que en el momento que yo lo estaba escuchando se me empezaron a salir las lágrimas, porque es largo ese Padre Nuestro, y yo dije que Eliezer debería escucharlo para... Bueno, espero que no sea el comunista, pero mándame. Hay uno por ahí que es muy... Pero mándame, ese no creo que sea. El caso es, santificado sea tu nombre. Santificar el nombre en hebreo es la persona en sí misma. Es como todo, ¿no? Decir tu nombre es decir, eres tú, el Dios Todopoderoso, ¿no? Pero santificarlo es decir que yo voy a hacer con mi vida, con mis pasos, con mi sentir, con mis palabras, con mi pensamiento, con mi obrar, todo lo posible para transmitir esa santidad que él posee. San Francisco de Asís lo decía muy simple, tan simple y tan fuerte. Decía: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio ponga yo amor, donde haya discordia ponga armonía, donde haya tristeza ponga alegría, donde haya error ponga verdad, donde haya duda ponga tu fe, donde haya tinieblas ponga tu luz. Maestro bueno, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser perdonado como en perdonar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita la vida eterna. O sea, es hacer, mostrar y contar la santidad que Dios posee. Es santificar su nombre. Es más que decirlo. Venga a nosotros tu reino. El reino no es solamente en el más allá después que nos vamos, o el otro reino de la parucía cuando Jesucristo venga según la teología. No, el reino está aquí ahora. Usted puede vivir el reino ahora mismo allá adentro en tu felicidad. Yo estaba muy ansioso en estos días.
Se lo contaba una hija mía con una ansiedad, con una angustia, porque también soy un ser humano, of course, ¿no? Se dan cuenta y tal vez es más chiquito de aquí. Y entonces yo le decía, yo empecé a hacer un estudio, una meditación de todas las cosas buenas que había logrado. Gracias a la acción de Francisco, gracias a la acción de los seres de luz, gracias a mi ángel de la guarda. Y me llené de felicidad. Eso es viajar al mundo de Dios. Santificar su nombre y que venga su reino a nosotros. Es meditarlo, a mí no me pica, me tiene miedo a la vez. Es meditarlo. Es meditar cómo te llenas de luz, trayendo ese reino a ti. No puedes estar ansioso. Hay cosas, tristemente, no es personal, en general, pero lo aprovecho, que tenemos que aceptar. Es duro como loco, duele como loco, ¿no? Es que no le gusta a uno que le digan eso, ¿verdad? Yo no soporto entenderlo, tú sabes, ¿no? Pero hay un momento que mi alma está en guerra, no está en paz, está revuelta, está rebelde. Y no puedo pensar bien, y no puedo ni siquiera rezar bien, porque el dolor es tan duro que venga a mí tu reino es que ese dolor se aplaque, que yo esté en paz, ahora me lo dices. Que yo esté equilibrado para poder hacer todo esto. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No es doblegar tu voluntad, es entender a Dios. Y es, Dios mío, yo no quiero hacerlo porque sea un esclavo, porque no lo soy. Yo quiero hacerlo porque lo siento. Yo quiero hacerlo porque tú lo descubres en mí. Ayúdame a entender esto. Pero Señor, usted tiene que estar el año de ahora vestida de blanco. ¿Ustedes lo hacen o no? Pero Señor, usted va a comer 3 meses en la estera. Y no va a levantar el plato, se lo van a poner. Pero Señor, usted no se va a mirar a los espejos ni se va a ocupar de su físico. Porque es un año de introspección. Es un año de búsqueda interior. Es un año donde vibra y brilla el espíritu, el alma y no el cuerpo. Pero Señor, usted tiene restricciones para salir a fiesta. No lo va a hacer en un año. Ni va a estar viendo películas o cosas extrañas que te pueden ensuciar el alma. Hablo de violencia, no se vayan a lo más terrible, ¿no? Sí, porque la gente siempre piensa en... Hay tanta represión con el tema sexual que todo el mundo piensa sexo, ¿no? También la violencia en esos jueguitos de videojuegos de los niños que están llenos de violencia hacen un daño terrible. Señor, hacer las cosas por disciplina es entrar en la dinámica de la voluntad de Dios. Había un marín que de aquí de Estados Unidos que decía, hace años, en eso de Facebook, decía, todo empieza por la disciplina y hay que levantarse y tender la cama. Todo empieza por tender la cama. Si usted aprende a ser disciplinado, usted entiende las cosas. Esto es, que se haga en mí tu voluntad. O sea, en la tierra como en el cielo. Que yo entienda tu voluntad. Señor, el aborto, la caridad del cobre, por ejemplo, lo maldijo. No se hace. Y yo digo, no lo entiendo, lo voy a buscar. Como yo un día, yo no lo entiendo, tengo que buscar información. Pero yo no voy a cederlo porque mi religión no lo practica. El marido dice, la hija mía que venga para hacérselo, no le digo, mira, yo no te voy a dejar sola, tú límpiate con un huevito, límpiate con esto, pero no te voy a consultar. Porque, que es lo que tengo en mi cabeza. Esto lo maldice, porque es la palma de los vientres. Y el espiritismo explica que es el efecto, la ley de causa y efecto. Usted tiene que permitir que ese espíritu reencarne para que pueda depurar el karma como usted lo está haciendo. Ese cuerpo no es suyo. Estamos hablando de fe, no de ciencia. De ciencia era ahorita, también se puede explicar. Y así hay cosas que usted tiene que decir, no lo voy a hacer. Señor, el triángulo amoroso está en ogundad. Usted no puede estar traicionando. La infidelidad no es buena. No, yo me escabullo y me acuesto con este y me acuesto con aquella, me acuesto y se rompe la cultura que hoy practica. Señor, está en la fe africana, afrocubana. No estoy hablando del cristianismo, que evidentemente hay una ley. Los mandamientos de Cafún dicen, no vas a desear ni el asno, ni la casa, ni la tierra, nada del otro abuelo, ni la esposa. O sea, es lenguaje antiguo. No es que tú lo vayas, es que tú lo vas a desear. Ya por supuesto que está en los preceptos que la probado Kundá. Vas al caracol y todo lo que está en el caracol es ley de vida, porque el caracol
es nuestra Biblia. Y Ogundá dice, usted no puede tener dos mujeres a la vez, ni dos maridos a la vez, ni nada de eso. Si te vas a Ogundá para María, pues lo que pasa ahí nace la guerra por eso. O sea, es tan serio como eso. Entonces usted tiene que entrar en la dinámica de la moralidad de tu fe y practicarla. No lo entiendo. Yo entiendo que el poliamor es una bendición. Bueno, me parece muy bien. El poliamor existió en una época, me parece muy bien. Pero acércate a tu Itá de Santo y a la doctrina de tu fe y te va a ir mejor en la vida. Y si tú estudias un poquito más el tema, te vas a convencer de que la voluntad divina se afina, se alinea más con el bien que la supuesta voluntad de la supuesta libertad que tú me estás hablando. Que no es libertad, es esclavitud. Porque Dios te libera. Haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. El pan es importante, no comes. Teresa de Jesús decía, no se puede rezar con la barriga vacía. Hay que tenerlo elemental. Claro que sí. ¿Por qué tú crees que en Cuba te mandan a la gente a traer un pedazo de pollo? Que se pasan en la cola del pollo el día entero, 3 días esperando el pollo. Y después gas. Y es así de cola en cola, para subsistir. Claro, para que lo piensen. Porque tú te vas atrás el pedazo de pollo y de la varita de gas, tú no vas a pensar quién está gobernando y quién te está robando. Todo lo tuyo. Todo lo tuyo. Es definitivo. O sea, el pan es elemental. Poder tener un plato de comida en la mesa dignamente. Usted tiene que hacer por usted mismo. Pero Dios te da el fulaché, la gracia, el don, para que también salgas a buscarlo. O sea, que también ese pollo lenguaje, también ese rezo lenguaje, también esa obra que tú haces con el santo, es Dios que va a traer ese pan a tu mesa. Pero hay una frase que me encanta que dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También la palabra que alimenta el alma es importante para que usted se mantenga en vida, porque usted alimenta el cuerpo y no alimenta el alma, anda por ahí con miedo y vacío y sin el poder del que hablábamos ahorita. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, en la misma medida dice que vas a ser medido con la misma vara que tú midas a los demás. Tú vas a ser medido exactamente como tú, y esto es la ley de karma, de alguna manera. Pero por supuesto, si usted es capaz de dar, usted recibirá 100 veces lo que usted dé, para bien o para mal. Entonces, pero demos bien, y si usted tiene que olvidarse, ¿pero qué cosa es el perdón? El perdón, ¿tú crees que yo puedo perdonar a alguno de ustedes? ¿Ustedes creen que ustedes tengan dónde perdonar? Ivy se equivocó. Ivy se levantó y le dio una galleta a Mirna. ¿Por qué yo? Dice Mirna, ¿por qué yo? Si trae este speech, no digo yo. Y ahora Mirna la perdona. No puede perdonarla. Porque la rabia que tiene Ivy adentro no se la va a quitar Mirna con sus palabras, porque tú no perdonas para el otro, tú perdonas por ti. Cuando tú perdonas al otro es para sacarte la rabia, porque el otro no tiene ningún derecho a tenerte bajo esa rabia. No quiere decir que no vaya a la justicia, que vaya ahora a un juicio y que sea condenado por lo que hizo. Eso está perfecto. Eso es parte del proceso social. Es que tú no te quedes con la rabia adentro. Eso es perdona a los otros. Y cuando tú te liberas de esa rabia, caes en estado de gracia. Entras en un estado de espiritual rico, ¿no? Y ya tú no estás mal, estás otra vez nadando en esa espiral de bien que es el estado espiritual. Si usted hizo un mal y le queda el cargo de conciencia o el complejo de culpa, que es lo malo, es lo psiquiátrico, ese complejo de culpa porque yo hice mal, porque me equivoqué, eso no te deja estar en estado espiritual. O si tú tienes adentro, Mirna me hizo esto, rabia, mira ahí, y por ahí viene Mirna, y te dato por la mañana, pero ¿cómo me dice eso a la otra gente? Ese estado de rabia no te puede permitir llegar a un estado espiritual. Si usted dice, ay Mirna, mira, déjame, Dios mío, dame la gracia para perdonarla y para sacarme esto adentro. Yo no voy a hablar más con ella, pero yo no quiero sentir esta cosa adentro. Y tú repites 3 veces todos los días, Mirna, te perdono, Mirna no, al revés. Y por ejemplo de mí. Y usted se curó. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Bueno, pues sí, hay tentaciones que te van, porque estamos caminando.
en un mundo donde vamos adquiriendo conocimientos y van a haber obstáculos en ese camino. Esos obstáculos son las tentaciones. Hay miles de tentaciones. Robar, por ejemplo. Robar, por ejemplo. Una práctica manida. Padrinos de santo. Porque no me voy a ir para los evangélicos, ni para los católicos, ni para los musulmanes. Nosotros aquí mismo. Padrinos de santo. Que le han robado al ahijado, por ejemplo, en el dinero de los animales. Eso es una mezquindad. Y maybe es una tentación, porque a lo mejor tú estás apretado y tú dices, bueno, aquí buscamos 500 pesos más. Eso no se hace. La recta moralidad de decir no lo voy a hacer es lo que te lleva por el camino a la luz. Eso es la tentación, es quítame la tentación, se lo pides a Dios, pero tú tienes que afinarte con esa cultura, con esos valores que tú tienes arraigados, que te quieren romper, que te quieren acabar. Señores, en Cuba la palabra robar no se usa, se llama resolver. ¿Tú sabes lo que es eso? Que la gente dice, yo resolví en el trabajo 2 libras de queso. No, usted se robó 2 libras de queso. Porque la gente aprende a vivir robando. Señores, vienen para acá, montan una clínica o lo que sea, y el estado de Estados Unidos más complicado con el tema de las clínicas y los estafas es la Florida. ¿Por qué? Bueno, la dictadura cubana mandó gente para acá infiltrada para que robaran y se llevaran el dinero a Cuba. Eran ellos directamente de algo gubernamental. Eso pasó. Eso es un hecho. Pero porque las personas eran deformadas. Deformadas. Y es como que no pasa nada. Porque él tiene mucho el efecto Robin Hood. Es un error. Y esa deformación moral no cuenta lo que somos ni lo que creemos. Desdibuja lo que somos y lo que creemos. Esa es la tentación. No, salte de eso. Pero está en Odum, usted no puede hacerlo. Está en Egilache Bora. Usted no puede robar, usted no puede hacer nada de eso. Está en Ordiche. Usted no puede hacerlo. Está en Odum, el caracol es nuestra Biblia. Ahí están escritos nuestros valores. Está en Ordipara, no hay un solo Odum ni pataquín que te diga, roba esto, lo otro, métele un trastazo, mátalo. Nada de eso. Ningún pataquín te dice eso. Ningún Odum te manda a hacer eso. Es todo lo contrario. Entonces, líbrame de la tentación. No nos dejes caer y líbranos de todo mal. Y por supuesto, hay una gracia divina que te asiste para librarte del mal. Ya entender esto a profundidad es librarte del mal. Te voy a decir algo, y lo haremos hoy como práctica y termine ya. ¿Quieres estar en paz? ¿Quieres sentir ahora mismo algo rico aquí adentro? Algo que te abraza. La oración continúa. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. La unicidad de Dios, el Shema, el único Dios. Olor de un mare, Dios es uno solo. En Ocheiroso, la caridad de Coro Chung tuvo que ir a los pies de Olofi para hablar con él, para que lloviera en la tierra, porque nadie lo resolvía, nadie. Hay mucha explicación al respecto. Practicamos el monoteísmo, un solo Dios. Pero bueno, ¿quieres tú experimentar esa gracia en tu alma espiritual y echar a volar las ideas oscuras, la mentira? Este tema está inspirado en una hija mía, está inspirado en esta práctica que he hecho hace un tiempo para acá. Bueno, pues di el Padre Nuestro meditándolo. Cada frase, no, di, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y ahí te detienes un segundo. Si quieres ahora no vas tan lento, porque si no lo coge la Marcela. Lo haces en tu casa, no. Y ahí te quedas meditando qué significa, pero no te demores mucho cuando te entretengas. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Velo diciendo así, lentamente. Y velo diciendo con la conciencia despierta. Este ejercicio de meditación te va a ayudar profundamente a liberarte de tus miedos, porque esta es la oración más fuerte, la universal, la que Jesús nos enseñó y la que repetimos gracias a nuestras alaguas y repetiremos, y salvará al mundo, estoy seguro que sí, por los siglos de los siglos. Padre nuestro